Muy buenas noches. Vamos a empezar. Ya terminé de calificar a un grupo, que es el grupo del seguro de personas, y ahora he empezado con el seguro de daños, donde llevo calificados, ¿no? Dos, tres, no, poquitos llevo. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. El problema que voy teniendo es que siento que hay malos resultados. O sea, no quiere decir que por estos primeros haya una imagen igual de todos los que faltan, pero estoy preocupado porque, por ejemplo, de 20 preguntas, aquí tengo uno que tuvo 7 respuestas correctas, otro tiene 11, otro tiene 6, otro tiene 5 de 20, otro tiene 4 de preguntas bien contestadas. Si son 20, para dar 100, cada pregunta vale 5 puntos. Y si tiene 5 preguntas bien contestadas, 5 por 5, 25, llega apenas a 2.5 de calificación. Aquí tengo de 4, saca 2 de calificación. Otro de 6 respuestas correctas, saca 3. Otro de 4 preguntas, saca 2. Otro de 5, saca 2. Otro de 2, saca 0. O sea, 2 por 5, 10. Tendría un punto de calificación en todo el examen. De 20 preguntas, solamente una sola tuvo correcta. Hay otro que tiene 4 respuestas correctas, otro que tiene 5, otro que tiene 4, otro que tiene 4. Como ven, esa es mi preocupación, porque veo que algo está pasando, como que me dan la impresión de que no estudiaron, o lo dejaron, o se confiaron. No sé exactamente. Ya voy a terminar y el lunes ya estarán todos informados de cuáles fueron sus calificaciones, ¿no? Pero sí, para hacer un examen parcial de todo lo que llevábamos hasta ese momento, pues sí es preocupante. Es preocupante desde mi punto de vista, porque cuando el alumno sale mal, es culpa del maestro, culpa del docente, que en este caso soy yo, su servidor, y culpa del estudiante. Es culpa de los dos. Ahora hay que encontrar la proporción que me corresponde y la proporción que les corresponde a ustedes. Y eso lo vamos a platicar el lunes. El lunes que yo ya tenga todo terminado, voy a ir platicando con cada uno, diciéndole, oye, ¿en qué estuvo la bronca? ¿Estudiaste, no estudiaste, te confiaste, te importó madre? O sea, no tienes interés en la materia. O sea, ya practicaremos, pero el inicio no ha sido con el pie derecho.
como que hay cosas por ver. Un error constante en los 15 que llevo es que pocos de esos 15 tienen claro los conceptos. Por ejemplo, cuando se habla de la protección de automóviles, me da risa. En lugar de darme coraje, me da risa. Protección amplia, la que da una amplia cobertura. Cobertura limitada, pues la que tiene algunas limitaciones. Y la tercera, ¿no? La de responsabilidad civil, pues cubre los daños a terceros. Jóvenes, no es terceros, es terceros en sus personas o en sus bienes. Llevo ya horas hablando de responsabilidad civil y siempre que hablo de responsabilidad civil de daños a terceros, siempre le agrego en sus personas y en sus bienes. Y muchos, o sea, como que la terminología, las definiciones, las tienen así muy raras. Me han oído hablar de daños al vehículo como colisiones y vuelcos. No, nadie de los 15 ha puesto la palabra colisiones y vuelcos. Daños al carro, daños al automóvil. O sea, no, jóvenes, están estudiando los fundamentos del seguro de daños, son definiciones. Las tienen que conocer, las tienen que aprender, como me han escuchado cuando yo trato esos diferentes temas. Otra cosa constante es, por ejemplo, el caso de daños consecuenciales por incendio, pérdida de utilidades por incendio. Les pongo el ambiente propicio en el caso de una fábrica y me contestan el bar, la imprenta. Si les estoy preguntando, fábrica. Y me contestan, en el caso del bar, en el caso de una imprenta, eso no se les está preguntando, jóvenes. O sea, yo no sé qué les pasó, qué fue, ¿no? Pero en fin, lo voy a calificar. Y de una vez, tome nota que el examen final va a ser presencial en FES Acatlán. No va a ser por la línea, no va a ser en su casa, no va a ser viendo los apuntes, va a ser en línea y en su casa. Perdón, me equivoqué. En línea y en FES Acatlán. Y de una vez, esos dos jóvenes, que uno estaba en Querétaro y que otro estaba en Cuernavaca, ¿tienen el tiempo suficiente para calcular? Ya les puse el calendario de cuándo son los exámenes, para que vayan programando que van a tener que gastar en el autobús, en venir acá, estar con un familiar, alquilar un cuarto de hotel o venirse desde antes y traer para los alimentos. Tienen que programarlo. Si no están el día del examen presentes, pues es su problema. Yo le estoy avisando con oportunidad. Y hay que estudiar, ni modo. Ahorita su trabajo principal se llama estudio. Están estudiando. Y el estudiante es un trabajo, no están de holgazanes, porque hay algunos papás que todavía no entienden que el estudio cansa, el estudio agota,
El estudio requiere atención y tranquilidad, porque si no, el padre de ustedes, la madre, no les da esas condiciones óptimas para hacer su trabajo, pues que no les exijan buenas calificaciones. Así de facilito. Y si no, pues, oye, dice Peña que ¿por qué no hablas por teléfono con él? Te va a decir que yo tengo que estudiar, que requiero tiempo, que requiero espacio. Oye, pero es que yo no puedo, yo no tengo papá, mamá, tío, yo solo estoy trabajando. Bueno, papacito, te está tocando bailar con la más gorda, pero pues para adelante, todos tenemos problemas. Así que ya lo platicaremos, ¿no? Entonces estamos viendo el seguro de responsabilidad civil, ya en esta hoja, ya la terminamos, ya la vimos, y viene una complementaria que se llama apunte de complemento al seguro de responsabilidad civil general. Entonces la vamos a abrir. Aquí ya la tenemos, ¿no? Entonces, ¿por qué es un apunte de complemento? Porque como es jurídico el tema, pues no necesariamente ustedes pueden, con la simple explicación de los fundamentos de responsabilidad civil, tienen claro, fíjense, aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 características del seguro de responsabilidad civil. Hablamos ya de productos, hablamos ya de coberturas, pero estos 13 puntos no creo que los tengan claro, por eso hice este apunte de complemento. Con todo lo dicho en los videos anteriores, ¿qué cosas debe tener claras el estudiante? Primero, que hay una responsabilidad civil, jurídica, que nace de un acto ilegal. Y primero puede cubrir a una persona, a una obligación o a varias obligaciones de indemnización. Por ejemplo, en un profesionista, pues en un actuario, pues son las obligaciones inherentes a la actividad profesional del actuario. En un médico, las obligaciones inherentes a su actividad como médico. Entonces, va a poder cubrir una o varias obligaciones a indemnizar. 2, puede haber exclusiones. Ya con la estructura que yo les dije que deben hacer, pues se acuerdan que hay que cubre y que no cubre. Aquí en el 1 está diciendo que cubre, en el 2 que no cubre. En el 3, ¿hasta qué límite? La suma asegurada. Eso siempre lo hemos mencionado. Más de la suma asegurada, ninguna compañía de seguros va a pagar más. La suma asegurada es el límite absoluto, es el número 3. 4, puede amparar a un círculo de personas aseguradas. Por ejemplo, en la RC familiar está cubierto el padre, está cubierto la madre,
están cubiertos cada uno de sus hijos, está cubierta la servidumbre y hasta las mascotas. Entonces hay que tener claro el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 dentro de un determinado tiempo. Generalmente las pólizas de daños, todas las pólizas de daños son por un año. No es como en el seguro de vida que puede haber a 5 años, a 10 años, a 15 años, a 20 años, a edad alcanzada de 50 años, a edad alcanzada de 60 o 65 años, ¿no? Por un año. Y finalmente, el alcance territorial solamente en la República Mexicana. Entonces, que les quede claro, entonces, el 1 cubre parte o varias obligaciones. El número 2 tiene exclusiones. El número 3, el límite absoluto será la suma asegurada. Cubre a un círculo de personas, ¿no? Dentro de un año, dentro de un determinado tiempo y dentro de la República Mexicana. Entonces ya hemos hablado de 6 puntos. Viene el séptimo. Se expiden con vigencia de un año, 7. 8, con sumas aseguradas para daños a terceros en sus personas. Y acá está el 12, en sus bienes. Pero vamos siguiendo el orden. Entonces, responsabilidad civil por daños a terceros en sus personas, el 9, que puede ser con límite por persona o por acontecimiento. Oye, yo compré una RC familiar. ¿Todos tienen el mismo límite o son límites diferentes? Entonces puede haber límite por persona o el límite de la suma asegurada por evento, en el que se cause daño a 2 o más personas, lo que es también el límite para todos los acontecimientos, eventos ocurridos en la vigencia de la póliza, y también estableciendo una suma asegurada para daños a terceros en sus bienes, el número 12. Y 13, con un límite por un solo acontecimiento y en total por todos los eventos ocurridos. O sea, el límite es por cada evento o por todos los eventos ocurridos. A veces le llama responsabilidad civil combinada, ¿no? O por evento o combinada. Por evento es un solo acontecimiento y combinada por los varios eventos que hayan ocurrido. Como ven, son 13 cosas escondidas que las hemos comentado de alguna manera, de manera separada. Pero si no doy yo esta explicación, esta ayuda, este apunte, tendrían ustedes mucho problema al momento del examen. Así que, jóvenes, hay que atender a estas observaciones. Cuando yo les pongo en los apuntes técnicos un paréntesis o un cuadro, quiere decir que ese es un comentario importante. Lo estoy destacando. El estudiante no debe olvidar que la póliza debe consignar con la mayor claridad cuáles son las actividades que específicamente se aseguran. ¿Qué personas se incluyen en la cobertura? ¿Y cuál es el daño previsto en el contrato?
¿Dónde lo vimos? En la póliza para auxiliares médicos, en la póliza para médicos, en la póliza de las que vimos de las 5 compañías, en la póliza de estacionamientos, en la póliza de de las verificadores, de las encargadas de verificación, porque ahí va diciendo qué actividades hace el verificentro, qué personas o qué es lo que va a estar incluido en la cobertura y qué daños son los que se esperan tener en esa cobertura. O sea, por esto es muy importante, por eso lo destaco. Entonces, por actividad, digamos, vamos a asegurar la responsabilidad civil de un plomero. Pues tiene que decir cuáles son las actividades. O sea, el plomero puede hacer trabajos de plomería haciendo una instalación de gas, que puede ser muy diferente a una instalación de agua. Entonces tienen que especificarse qué actividades son, qué personas el plomero y cuál es el daño previsto en el contrato. En el caso de gas, por la explosión, o en el caso de gas, las fugas de gas, arreglarlas, componerlas. En el caso del plomero de agua, todos los daños que puede producir el goteo de agua o que se rompe un tubo en donde está la conexión de tubo con tubo. Todo eso se debe de aclarar. Eso es lo que van a encontrar en la vida práctica, ¿no? Es decir, el alcance de la cobertura de responsabilidad civil, ¿no? Tiene que estar limitado en varios aspectos. La actividad, ya lo vimos con plomero, con actuario, con médico. En la suma asegurada. La suma asegurada, es el límite absoluto. Va a ser por evento o combinado. Combinado es varios eventos, por acontecimiento o por todos los eventos ocurridos. Eso se llama por evento y combinado, ¿no? Clase de siniestros. ¿Qué tipo de siniestros son los que se van a tener? ¿Se acuerdan que hay la responsabilidad por generación de industria, de explosión, de peligros, por cuidar los estacionamientos? Entonces, ¿qué tipo de siniestros se van a cubrir? Por el círculo de personas aseguradas o por otras diversas circunstancias. Oye, Peña, pero ¿por qué tienen que separar? Porque tú eres el actuario y tú tienes que ir separando esos eventos estadísticamente porque son los que te van a ayudar a encontrar la frecuencia de cada tipo y además de la frecuencia, la severidad para que puedas tú calcular la prima. Si no conoces estas actividades, la actividad, las sumas aseguradas, los siniestros, el número de personas y otras circunstancias, pues de otra manera harían impracticable este seguro, porque diría el actuario, oye, pues, ¿cómo puedo prever el tipo de los riesgos y la cantidad de riesgos que voy a asumir? ¿Y cómo voy a poder yo prever el establecer las bases técnicas de operación conforme al cálculo de probabilidades aplicado a la ley de los grandes números?
O sea, nosotros tenemos que conocer variables. Por eso, en cada tipo de seguros les he puesto las variables del CESA para que ustedes tengan claro a qué se refiere, ¿no? La variable actividad, la variable siniestro, la variable circunstancias, el riesgo, el tipo de riesgo de responsabilidad civil. ¿Se acuerdan que hay asumida, que hay cruzada, que hay errores y omisiones, que hay directores y oficiales? O sea, todas esas variables intervienen en esto que yo resumo. Por eso siempre que tengan duda, o más bien cuando tengan que estudiar, váyanse a las variables estadísticas para que vean que ese es el material para ustedes actuarios el día de mañana en el campo de trabajo. Ahorita nada más es teoría, pero esa teoría después llegan a las matemáticas y no les van a hablar de que si ya se la vieron o que si ya se la aprendieron. No, ellos van a tomar las matemáticas y van a empezar a trabajar con las variables. Y si no, ustedes las conocen, van a decir, ¿what? ¿No? Todo lo que ven ahorita lo van a ocupar en los años que vienen por delante. Así que, por favor, este apunte complementario a RC, tengan claro. Todo lo que acabo de decir anteriormente, ¿no? Deben de tenerlas en cuenta, además de las condiciones generales de la póliza. Estas condiciones son especiales y son limitaciones específicas, que son, aquí dice 13, ¿no? Entonces, aquí las van a tener por separado, ¿no? Aquí las van a tener por separado. Hay límite de responsabilidad, hay 4. Exclusiones, exclusión de responsabilidad, ¿no? Son también 4. Ya llevamos 8. Y después vienen limitaciones. Entonces, ¿qué son les? O sea, es un trabajo que yo les muestro, que es una ayuda para que ustedes lo tengan presente. Entonces, hay 4 límites de responsabilidad, 4 exclusiones y 4 límites, ¿no? Y 4 diferentes límites en las personas, en los siniestros, en el territorio y en los daños causados. Entonces es lo que vamos ahorita a volver a repetir de diferente forma. Entonces, primera condición especial y limitación es que hay un límite de responsabilidad, ¿no? Por daños a terceros en sus personas con respecto a una persona. La misma limitación de daños a terceros, pero con respecto a 2 o más personas en un solo accidente. O sea, son diferentes. Una sola persona o 2 o más personas. Una sola persona, hay una colisión carro por carro. Se dieron un golpe, un alcance. Entonces te va a cubrir ese daño a una persona. Pero tú eres el culpable y causas una carambola. Dañas a 3 personas, a 3 coches.
hay diferencia entre ser una sola persona o dos o más personas. Hay límite de responsabilidad por daños a terceros, ¿no? En sus personas durante la vigencia de la póliza. Entonces, ¿cuál es ese límite de responsabilidad durante la vigencia de la póliza? La suma asegurada contratada. El cuarto límite de responsabilidad. Límite por daños a terceros en sus bienes. Todos los dos anteriores fueron personas, ¿no? Y máximo la suma asegurada. El cuarto límite de responsabilidad por daños a terceros en sus bienes y en total por todos los eventos ocurridos en la vigencia de la póliza. Entonces el límite de responsabilidad es por evento o combinado varios eventos. Son formas que ya es jerga común en el mercado. Entonces aquí sale, cuando hablen de responsabilidad civil, por ejemplo, en el caso de automóviles, que era una de las preguntas de la tarea, pues hay que decir responsabilidad civil por daños a terceros en sus personas o en sus bienes. Si no lo dicen, está incompleto. Daños de responsabilidad civil a terceros. Incompleto. Falta que tú le agregues que sea el tercero una persona o una cosa. Responsabilidad civil subjetiva, ¿no? O objetiva. ¿Lo haces tú como persona o lo haces con un instrumento, con una maquinaria? Entonces son esas cuatro que deben de recordar. Las exclusiones. Exclusión de responsabilidad de la empresa aseguradora de los perjuicios en el patrimonio de la víctima. ¿Cuándo? Cuando hay falta de uso o aprovechamiento de los bienes afectados, así como cualquier daño que no sea consecuencia directa o inmediatamente del accidente. O sea, quiere decir que si no es daño a la persona o a daños a terceros en sus personas o en sus bienes, bienes quiere decir que son propiedad, que son patrimonio de la víctima. Si no es eso, la aseguradora no va a pagar. Entonces es una exclusión de la responsabilidad. No es persona, no pago. No es la cosa, el bien, no es propiedad del asegurado, no pago. Exclusión de responsabilidad, ¿no? Daños causados por el uso de elevadores. Puede caerse el elevador, puede haber un muerto, puede haber heridos. Es una exclusión de la póliza de responsabilidad civil. ¿Cómo le llamaríamos nosotros? No cubre. ¿Qué cubre? ¿Qué no cubre? Son las exclusiones. Oye, pero ¿por qué es una exclusión de la póliza de responsabilidad civil? Ah, porque este riesgo es objeto de otra póliza específicamente diseñada para este riesgo. Entonces ya aquí están aprendiendo una exclusión, ¿no? De que cualquier tipo de pólizas
va a excluir el daño, ¿no?, a la persona o a las propiedades de terceros si ocurren en un elevador. La tercera exclusión: daños causados por el uso, mantenimiento de automóviles, embarcaciones y aviones, debido a que existen pólizas específicas para el manejo de tales coberturas. En automóviles, ¿se acuerdan que hablábamos de un paquete? Porque el seguro de automóviles, pues nada más sería la carrocería. Ese es el automóvil. ¿Pero qué le agregaron? Ah, pues los endosos de la póliza de incendio, el robo, ¿no? El rayo, lo que sea, inundaciones. Hicieron un paquete. Eso va aparte, juega aparte esa responsabilidad. Hay una póliza para ello. Las embarcaciones y los aviones, vamos a ver que se llama casco. En automóviles ya sabemos que se llama carrocería, pero más bien es el casco del avión, el casco del tren, el casco del barco, el casco del automóvil, es la carrocería. Esa es la cobertura de colisiones y vuelcos, pura, simple. Entonces, una exclusión, todo lo que tenga que ver con la RC de uso y mantenimiento de automóviles. Uso son las colisiones y vuelcos. Mantenimiento de los automóviles es: no la llevé a servicio, no le he arreglado las balatas, no le he arreglado lo conducente para mantener el automóvil en las mejores condiciones. Y eso ha sido causa de un accidente. Ah, pues remítete a la póliza de automóvil. En RC no entra. Exclusión para la empresa de daños causados por el riesgo de trabajo, debido a que estos son materia de un seguro de riesgos profesional. La RC, ingenieros, la RC, constructores, la RC, refrigeradores, la RC, o sea, todo aquello que esté involucrado por riesgos del trabajo. Entonces ya les expliqué los riesgos de la construcción. La construcción es un trabajo, ¿no? ¿Qué otra cosa les di de ejemplo? Los grandes refrigeradores. Los grandes refrigeradores tienen que tener un cuidado muy particular, porque si llega a fallar, pues va a echar a perder todo lo que esté dentro de todo lo que esté dentro de lo que esté bajo refrigeración. Es un riesgo profesional, eso no lo puede hacer cualquier persona, tiene que ser hecha por un especialista. Entonces, ya ustedes se van dando cuenta de qué se cubre y qué no se cubre. Aquí tenemos lo que no se cubre, que son 4 exclusiones. Y después tiene limitaciones, ¿no? Aquí hay personas aseguradas. Ustedes ya conocen la póliza de Directors and Officers, ¿no? Es una variable que estudiamos y que lleva a una póliza todos los daños que puedan hacer los directores y ejecutivos, directors and officers.
Entonces, por ejemplo, se incluyen los directores, los gerentes y todos los demás funcionarios, empleados y obreros, pero excluyendo choferes y sus ayudantes, agentes y representantes. Aquí dice, ¿qué cubre? Está limitando solamente a estos funcionarios. Directores, gerentes, funcionarios, empleados y obreros. Esa es su limitación. ¿Por qué razón? Porque se están excluyendo otros que pueden estar o pueden o no ser incluidos. Aquí excluyen choferes, ayudantes, agentes y representantes. Otro, limitación de determinada clase de siniestros. Por ejemplo, se excluyen los daños ocasionados a bienes propiedad de terceros que el asegurado tuviere bajo su custodia por cualquier circunstancia, daños a familiares, etcétera, etcétera. ¿Quién me dice una póliza que ya estudiaron o que ya hemos comentado? Daños a terceros que el asegurado tuviere bajo su custodia. Es una exclusión. Un estacionamiento, una pensión, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, que un estacionamiento privado se meta alguien que no es de lo que está dispuesto. Voy a poner un ejemplo. Hay edificios corporativos que tienen y dan derecho, acceso a su estacionamiento. Son empresas, que rentan el piso, pero al rentar el piso les da derecho a tener un cierto número de sitios a donde se puedan estacionar pues sus empleados, los directores, los ejecutivos. Pero hay algunos que se cuelan, ¿no? Oye, y le causan un daño. Pues ahí viene la pregunta, oye, ¿lo pago o no lo pago? Entonces pudiera decir la empresa, oye, fíjate que como es un cliente mío, es un agente mío, pues lo voy a tener que aceptar. Entonces, la póliza le va a decir, aunque sean tus clientes, aunque sean tus agentes, se van a excluir en aquellos siniestros de propiedades de terceros que el asegurado tuviere bajo su custodia. Entonces, no te lo vamos a cubrir. Está haciéndose una limitación de determinada clase de siniestros. Voy a poner otro ejemplo de estacionamientos. Oye, fíjate que yo tengo miedo porque están llegando aquí a estacionarse, pues muchos carros fuera de serie, muy costosos, cuestan millones de pesos y yo puedo tener un problema y los ponen bajo mi custodia porque yo no le puedo negar la entrada. Pues entonces, limitación de determinada clase de siniestro. Me va a decir la aseguradora, bueno, te voy a poner un endoso, te voy a poner una exclusión, donde voy a poner que no se van a cubrir los daños a bienes, propiedades de tercero, que el asegurado tuviere bajo su custodia por cualquier circunstancia. Entonces va a ser una exclusión
a determinado de tipo de automóviles muy costosos, pero nunca le haría a todos los automóviles que te paguen en el estacionamiento. No, 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 no. Esa es una obligación que tú tienes naturalmente. Entonces, si llegara un cliente y hubiera este tipo de pólizas, se le dice al asegurado, señor, permítame, usted no tiene derecho porque cualquier daño que tenga no se lo voy a poder cubrir y no lo dejan entrar. Porque si no, a lo mejor el estacionamiento o una pensión de estacionamiento de esos que tienen ustedes cerca de donde uno vive, siempre hay lugarcitos ahí que dicen pensión. Ahí, pues son en los, por ejemplo, cuando no hay posibilidad de estacionarse en la calle, uno anda buscando una pensión de automóviles. Entonces, a lo mejor el señor está haciendo una actividad que, pues, si le roban los carros, pues él va a ser el responsable de pagar toda esa situación. Sí quedó claro que hay limitaciones por determinadas clases de siniestros. Si una pensión pidiera una exclusión de este tipo, pues dejaría de vender esa actividad, porque no va a haber una aseguradora que para todos los automóviles de la pensión no se le sirva y el señor nomás esté evadiendo un riesgo. Entonces tienen que estar midiendo las circunstancias, ¿no? O por ejemplo, la limitación, todos los siniestros de familiares tuyos que se estacionan en el estacionamiento o áreas de lo que es la propiedad del terreno del cual tú eres dueño, automáticamente están excluidos. Toda la RC en donde alguno de tus familiares tiene un bien y es dañado, pues hay una exclusión. ¿Por qué razón? Porque un familiar no te va a demandar. O sea, entre comillas, ¿no? Otra, limitación de alcance territorial. Pues ya sabemos que por ley, por la ley del contrato de seguro, ¿no? No se cubren o se cubren los daños exclusivamente dentro de los límites territoriales de la República Mexicana. Limitación con respecto a daños causados, empleo, uso o manejo de mercancías o productos manufacturados, vendidos o manejados o distribuidos por el asegurado, que por su condición defectuosa causen algún daño. ¿Cuándo? Cuando estén fuera del predio asegurado. O sea, mientras están dentro del área donde él los controla, están en su bodega, pues no hay ningún problema, ¿me explico? Pero una vez que salgan fuera, me libero de la responsabilidad. Yo no voy a estar cuidando empleo, uso y manejo correcto de un medicamento. Ahí hay instrucciones, pero yo ya no soy responsable si lo manejan de manera inadecuada, porque ya estando fuera del predio asegurado, pues ya no tengo yo esa responsabilidad. O sea, es empleo, uso o manejo.
Para concluir, nos falta comentar los siguientes 3 puntos. La Ley Federal del Trabajo, les decía al inicio de la plática de la primera parte, que tendríamos, ya vimos, ley del contrato de seguro y el Código Civil Federal. Esos artículos ya los vimos, pero nos falta ver qué dice de responsabilidad civil la Ley Federal del Trabajo en su conexión con la Ley del Seguro Social sobre la responsabilidad civil por riesgos profesionales. ¿Qué dicen? La Ley de Vías Generales de Comunicación y su reglamento del seguro obligatorio del viajero en el ámbito nacional y el Convenio de Varsovia en el ámbito internacional. O sea, hay responsabilidad de todos aquellos que transporten pasajeros, se llaman porteadores. Y entonces hay quienes trabajan dentro de la República Mexicana y fuera de la República Mexicana. Por ejemplo, Aeroméxico transporta pasajeros dentro de la República Mexicana y en el ámbito internacional. Entonces tienen la responsabilidad civil de cualquier daño que le ocurra a su pasajero. Y que puede ser en qué cosa, en su persona o en sus bienes, sus maletas, ¿no? Oiga, yo tengo aquí el ticket, entregué mi maleta y no aparece. Pues es tu responsabilidad, porque yo te la di, yo te la entregué, y tú, a partir de que yo te la entregué y me diste el boletito, tú eras el responsable de que eso no se perdiera y llegara a su destino junto conmigo. Y lo mismo en lo que son los transportes de pasajeros. Hay el ADO, ¿no? Hay todos esos transportes de la central camionera en la Tapo o en la Terminal Sur o en la Terminal Norte. Hay un sinnúmero de líneas de pasajeros. Entonces, hay el seguro del viajero. Entonces, tienen responsabilidad de cualquier daño que le ocurra al pasajero en sus personas o en sus bienes. Entonces, pasemos a verlo. Aquí es Ley Federal del Trabajo en conexión con la Ley del Seguro Social sobre la RC por riesgos profesionales. RC por riesgos profesionales es la responsabilidad civil del patrón sobre todos y cada uno de sus trabajadores. Entonces, en la Ley Federal del Trabajo, el patrón tiene la obligación de cubrir todos los gastos que resulten por enfermedades profesionales, accidentes profesionales, porque estamos hablando de riesgos profesionales, e inclusive por pérdida de miembros que pudieran ocurrir. ¿A quiénes podemos poner, por ejemplo? Los mineros. Los mineros se enferman de los pulmones, de escoliosis, se llaman enfermedades, accidentes. ¿Cuántos quedan en ¿cómo se llama? En la mina de Conchos, que era una mina de carbón, se desplomó y ahí quedaron enterrados los cuerpos de los trabajadores. Se pagaron las indemnizaciones, pero nunca se sacaron los cuerpos hasta estas fechas en donde obligaron al patrón a sacar ya las osamentas para entregárselas a sus familiares. Pero eran propios de esa profesión profesional
y que es riesgosa. Puede originar enfermedad o accidente o pérdida de miembros. Otro ejemplo, una acerera, hacen acero, hacen, ¿cómo se dice? Tienen hornos, tienen fundiciones, y esas fundiciones pueden provocar enfermedades, accidentes o pérdidas de miembros propias y exclusivas de las acereras. Otro ejemplo, los actores. Los actores tienen que estarse maquillando constantemente, usando cremas y todo lo demás, pero con los grandes reflectores sobre la cara. Y eso le da cáncer de piel. El cáncer de piel es una enfermedad profesional de los actores. Cuando se estudia la ley del seguro social, hay 5 tipos de enfermedades o de riesgos de enfermedades profesionales y que extraprima el seguro social. Entonces, hay que estudiarlo. Desafortunadamente lo vamos a ver cuando lleguen ustedes, de que en la carrera no se esté estudiando la legislación del seguro social y ustedes pueden quedar truncos en alguna parte de ese conocimiento. Entonces, la ley federal dice: el patrón de aquellas empresas que puedan ocasionar enfermedades, accidentes o pérdida de miembros, las vamos a llamar, ¿no?, que tienen una obligación de cumplirles todos los gastos que resulten. Y ya les puse 3 ejemplos. Hay más ejemplos, ¿no? Entonces, por otra parte, eso es lo que dice la ley. ¿Qué ley? La Ley Federal del Trabajo. Pero viene la Ley del Seguro Social y dice que dentro de las coberturas de la Ley del Seguro Social se van a cubrir, se pueden proteger los accidentes y enfermedades que pudieran tener los trabajadores al realizar su trabajo. Y el primero se llama accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, la ley federal dice: estás obligado a hacerlo. El Seguro Social dice: yo, si me pagas una prima, puedo proteger a tus trabajadores de todos los accidentes de trabajos y enfermedades. Entonces, ¿qué harían ustedes si fueran un patrón? Pues la lógica: oye, pues me quito esta responsabilidad y se la paso al Seguro Social. Es la teoría económica del riesgo. Hay un riesgo o un daño, las enfermedades profesionales de los trabajadores. ¿Me quedo con ellas o la transfiero? Llegamos a ese punto, ¿no? Pues transfiérelo. ¿Cómo? Mediante un seguro, y que se llama accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que da el Seguro Social. Y entonces, ¿cuál es el costo económico del traslado del riesgo? Pues pagan una prima al Seguro Social, que es una aseguradora. Es una aseguradora social. Lo explico más acá. En el artículo 60 de la nueva ley del Seguro Social, dice que el patrón que haya asegurado contra accidentes de trabajo y enfermedades a todos sus trabajadores a su servicio, queda relevado de las obligaciones
que sobre la responsabilidad por riesgos profesionales establece la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, conociendo la teoría económico del riesgo, le decimos al patrón, ya detectaste que hay un riesgo, ¿te quieres quedar con él o lo quieres transferir al seguro social? Todos los patrones generalmente dicen, lo transfiero al seguro social y pago la cuota correspondiente de los riesgos profesionales al seguro social y tan tan. Quedó solucionado el problema. Cerrando este concepto, por lo anterior, los seguros de responsabilidad civil por riesgos profesionales deben contratarse obligatoriamente con el IMSS, basados en la teoría económica del riesgo. O sea, el traslado hace que pague una prima y entonces ya quedan inscritos obligatoriamente en el seguro social. Si hay alguna duda, por favor, me la citan, ¿no? Después viene todos los que transportan pasajeros en el ámbito nacional. Pues hay un reglamento del seguro obligatorio del viajero. Y en ese reglamento, en el artículo 127, dice que todos los porteadores de las vías generales de comunicación, todos los que transportan pasajeros, ¿no? Puede ser una empresa o puede ser una persona física, estarán obligados a asegurar a los viajeros y serán responsables de los riesgos que lleguen a sufrir con motivo de servicio público que presten. Todos los que camiones, ¿no? Deben de emitir un ticket, un boleto, porque el boleto es su póliza. Y en México no se está cumpliendo. ¿A poco las combis nos dan boletito? En la combi nomás te subes, pero cualquier daño que produzcan, en la combi están asaltando. Oye, entonces tienes obligación de asegurar a los viajeros en sus personas o en sus bienes. Le roban la computadora, sus carteras, todo lo demás. ¿Y ustedes creen que esas personas levantan un acta para que el responsable, el dueño de esa combi, sea persona física o empresa, le pague el daño? ¿No? ¿Tienen póliza de responsabilidad civil? Pues yo digo que no. Pero hay algunos sindicatos de combis que sí compran la póliza, pero la póliza a veces es cara y la dejan de pagar. Nada más la compran mientras hay revisión. Terminando la revisión, la cancelan. Pero vean cómo hay cosas que existen, que están a favor de los mexicanos y lo vemos todos los días en la televisión, cómo los asaltan, cómo los golpean. Hay algunos que les dan un balazo, otros han perdido la vida, ¿no? El propio reglamento establece que las empresas de transportes quedan exentas de toda responsabilidad por accidentes ocurridos, ¿no?, a los viajeros al contratar el seguro con una compañía autorizada. Cuando el juicio de las autoridades de la materia, la póliza establezca para los viajeros las mismas o mayores indemnizaciones que las marcadas en dicho reglamento. Es decir, tú tienes una obligación,
trasladas el riesgo, pagas una prima, entonces estás contratando el seguro con una compañía aseguradora, la pides por un peso más a lo indicado en el reglamento del seguro del viajero y entonces ya cae en mayores indemnizaciones. Entonces se está trasladando el riesgo del seguro de viajero. El seguro de viajero cubre todo riesgo que resulte al pasajero, todo riesgo, aquí está, todo riesgo de lesiones corporales, orgánicas, funcionales, incapacidad total parcial, permanente o temporal, o muerte causadas por medios externos y accidentales o a consecuencia de infecciones biogénicas resultantes de lesiones accidentales. Vamos a explicar. Lesión corporal, es en el cuerpo. Orgánicas, algún órgano. Los ojos, por ejemplo. Funcionales, brazo, habla, ¿no? Incapacidad total. Es una incapacidad de todo el cuerpo o parte, parcial, parte de él. Permanente o temporal. Permanente por toda la vida o temporal. Voy a dar ejemplos, ¿no? Incapacidad total. No puedo realizar mi trabajo. Porque tú eres actuario, tú lo puedes hacer con la mano, con la boca, pero pues sí, pero no me puedo mover. Entonces, es una incapacidad total o parcial, ¿no? No me puedo levantar porque tengo enyesada la pierna, pero no puedo caminar, tengo que estar en cama 2 semanas, es una incapacidad parcial. No, perdón, es parcial, nada más tienes una pierna. Temporal, nada más es 2 semanas. Permanente es toda la vida. En seguros, ¿se acuerdan que cuando nos hablaron del BIT, de la exención de pago de primas, cuál era la que se cubría? La incapacidad total y permanente. En seguro de vida son estas dos las que entran, total y permanente. Si fuera parcial o temporal, no se cubriría. Muerte causada por medios externos y accidentales, o sea, por el choque, por la colisión, por un bloqueo. Yo conocí un caso muy doloroso. Era un agente de seguros cuando yo trabajaba en Interamericana. Él iba de México a Acapulco, residía en Acapulco. Era un muy buen agente, había ganado premios en ventas, iba y venía, era premiado, o sea, era un muy buen agente de seguros. ¿Y qué sucedió? Que en Chilpancingo hay un accidente, él iba hasta adelante y el tubo con el golpe de alguna forma lo encerró, lo apachurró, digamos, y se incendió el carro y no hubo modo de destrabar ese tubo, de sacar ese tubo. Él quedó totalmente presionado, aplastado, digamos, y murió incendiado. O sea, sí existen casos. Ustedes están jovencitos, todavía daños es una ventana que se les abre para que conozcan lo que hay allá afuera.
Por eso es muy interesante, Daños. Les abre la mente, la visión, sean hombres, sean mujeres, se dan cuenta de los riesgos que hay allá afuera, en el mundo, ¿no? Infecciones de la tierra, o sea, todas aquellas infecciones de la piel que pueden ocurrir, pues el sangrado, los microbios que hay en la tierra, puede ser tétano, puede ser cosas propias de la piel, ¿no? Ese es todo lo que cubre. En materia de comunicaciones aeronáuticas, no tiene aplicación el artículo 127 que estamos comentando nosotros aquí. ¿Por qué razón? Porque ellos se miden por otra forma. En el libro cuarto de la mencionada ley, se regula lo conducente a la responsabilidad civil de las empresas concesionarias y permisionarias de servicio público de transporte aéreo. Concesión, te la dan y te la quitan. Permisionarias, puede que te la dan y ya no te la quitan el permiso. Transporte aéreo, que puede ser regular y no regular, para el transporte aéreo nacional. En el seguro DRC por operación de aeronaves para el transporte de pasajeros y o carga, aquí están las personas y aquí están los bienes de terceros. Generalmente se otorga conjuntamente con el seguro de la propia aeronave, el que se conoce en la terminología como seguro de casco. Casco, pues es la colisión y vuelco de un automóvil, la colisión y vuelco de un vagón de tren, de un ferrocarril, la colisión y vuelco de un transporte de pasajeros, la colisión y vuelco de un barco, y la colisión y ¿cómo se dice? Y de un avión, ¿cómo se llama cuando se cae? Un desplome, ¿cómo se llama? Cuando un avión se cae, se desploma. Desplome, sí. ¿Un qué? Sí, como dijo, ¿no? Desplome. No, pero todavía hay otro nombre específico cuando hay un accidente de aviación que se cae, ¿no? Es el casco el que se daña, pero lo que resulta que en esos cascos adentro van personas o cosas. Entonces la póliza ampara los riesgos de casco y la responsabilidad del que transporta carga. Aquí transporta pasajeros y aquí transporta carga. Aquí es porteador de pasajeros y porteador de carga. Constituye un seguro que se practica en el ramo de marítimo y transportes. Lo tengo que mencionar aun cuando el programa de estudio no pide en ninguna unidad que expliquemos el seguro de marítimo y transportes. Pero ustedes lo tienen que conocer. Entonces hay ahí el seguro de casco que incluye la responsabilidad civil de terceros en sus personas o en sus bienes. Todo esto es a nivel nacional. Oye, Peña, pero ¿qué pasa en el ámbito internacional? Ah, son otras leyes, son otros convenios, se sale del territorio nacional, andan allá arriba en el aire y hay límites también en el aire. Y a determinadas millas ya no es territorio nacional, es territorio internacional.
¿Y quiénes se salen de ello? Pues los que andan en el mar y los que andan en el aire. Entonces, los barcos y los aviones tienen un convenio internacional que se llama el Convenio de Varsovia. México está adherido a este convenio internacional que unifica ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional y determina la responsabilidad de los porteadores, entonces los que llevan personas y carga en líneas aéreas internacionales por los riesgos que lleguen a sufrir con motivo del transporte, pasajeros, equipajes y mercancías. Las indemnizaciones correspondientes se fijan en francos suizos. O sea, como es internacional, pues ellos no tomaron el dólar, dijeron, no, vamos a hacerlo en francos suizos. Y en la fecha de la indemnización puede convertirse a la moneda en curso. Pero la indemnización se fija en francos y de francos ya se convierte a la moneda en curso del país de que se trate. Si estamos en México, pues es el peso. O si se hace mediante un procedimiento judicial, entonces se tomará el valor oro de la moneda nacional en la fecha de la sentencia. Vean qué tantos detalles están por ahí escondidos. El seguro marítimo es el más antiguo desde los fenicios. Las embarcaciones se dañaban, se perdían en una tormenta. El barco a veces para no perderse decía, vamos a tirar toda la carga y la tiraban al mar para salvar al barco. Entonces, existen antecedentes. ¿Se acuerdan que cuando estudian la historia del seguro, en el seguro de vida, se habla de que los fenicios, desde los fenicios, se dañaba la carga, se tiraba la carga, se echaba por la borda, ¿no? Se echaba por la borda toda la mercancía para salvar el barco. El barco valía más que la mercancía. Entonces, es interesante que lo conozcan. Espero que con este complemento, el estudio y conocimiento del seguro de la RC RC, responde de los daños causados a personas, a terceros en sus personas o en sus bienes. Esa es la RC general, el principio general. Pero dentro de ese principio general hay muchas cositas que yo les he mostrado en el apunte técnico pasado y en este apunte, ¿no? Y que tenga el estudiante una visión más amplia y le sirva al estudiante para que se interese en profundizar y ampliar todavía más esto. Que yo conozca actuarios, no conozco actuarios que hayan profundizado en el estudio de RC y hayan ampliado sus conocimientos. Más bien sí conozco a abogados dentro del ámbito de seguros que dicen, oye, este suena muy interesante, y se han dedicado al seguro marítimo y a la RC. Pero si alguno de ustedes el día de mañana sintiera al estar trabajando que hay condiciones idóneas para una especialización en ese campo, adelante, que Dios me los bendiga, ¿no? Y que tengan mucho éxito.
¿no? Bien. Preguntas, 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 preguntas. No, profe. ¿No hay? No, profe. Bien. Entonces tenemos media hora. Vamos a ver. Aquí tenemos. Ya vimos incendio, endosos catastróficos, pérdidas consecuenciales a una póliza, a un incendio. Ya vimos autos, ya vimos RC. Ahora nos toca diversos, ¿no? Según el programa. Entonces, el seguro de diversos, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? El apunte técnico del seguro de diversos que vamos a empezar a ver. Ya lo voy a subir cuando sea el momento oportuno, ¿no? Ahorita, ¿cómo hacemos esto? Que suba. Pues yo no sé si le pico aquí o no, no sé. Mejor aquí. Este es la quinta unidad. Es el seguro de diversos. ¿Qué es lo que nos pide el programa? Que estudiemos los seguros misceláneos, los seguros de los ramos técnicos y las pólizas paquete. Entonces, el alumno debe de conocer las principales características de este ramo. Entonces, recordemos que al inicio de este programa vimos que en el artículo 27, ¿se acuerdan que hablamos de la CUS? Y aprovechando la CUS, vimos en la ley el artículo 25, 26 y 27. Aquí está 25, 26 y 27. Y en el artículo 27 enumeran las operaciones y ramos. Y hay al final de ellos, hay el ramo de diversos. Y ahí, ¿qué cosa entra? El pago de la indemnización debida por daños y perjuicios ocasionados a personas o cosas por cualquier otra eventualidad de las que están mencionadas. Si estamos en el 16, quiere decir que hay 15 diferentes posibilidades de daños o perjuicios que se pueden ocasionar a personas o cosas. O sea, se habla del seguro de vida, se habla del seguro de accidentes, del seguro de enfermedades, del seguro de salud, y después se habla de todos los seguros de daños que existen, daños a las cosas, daños a la propiedad, daños al patrimonio. Y entonces ahí entra incendio, terremoto, daños meteorológicos, autos, ¿cómo se dice? Marítimo y transportes, agrícola, ganadero, ¿cómo se llama? La cuestión del Infonavit, de la vivienda, ¿no?
de las emisiones de valores. O sea, hay 15 cosas anteriores que ustedes pues ya la deben de conocer, la deben de recordar. Pero si acaso se nos olvidó, pues aquí se las pongo, ¿no? Ya vimos incendio, riesgos catastróficos, pérdida de utilidades, automóviles, responsabilidad civil y profesional. El examen fue desde aquí. Esto fue el examen parcial. Incendio, riesgos catastróficos, ¿no? Pérdida de utilidades, automóvil. Para el que viene, pues vamos a ver responsabilidad civil profesional, ¿no? Y otro, ¿no? Ahora vamos a ver responsabilidad civil. Ya lo vimos, responsabilidad civil y profesional, ¿no? En el programa no se menciona marítimo y transportes, agrícola y animales, seguro de crédito, seguro de caución, crédito a la vivienda, garantía financiera. Entonces, caución, lo vamos a ver, es la, creo que es la sexta unidad. ¿Dónde está? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Es la sexta unidad, porque la que estamos viendo ahorita es la quinta unidad. Entonces, vamos a ver esto y después en la sexta unidad veremos caución. ¿Qué hice? Entonces, aquí vamos a ver seguro de diversos y después veremos, ay Dios mío, y veremos el seguro de caución. Y ya con eso, pues ya tenemos la introducción. Algo muy interesante que debemos de comentar, ¿no? Nos está pidiendo que estudiemos misceláneos. ¿Por qué se llama diversos riesgos? Porque todo lo que no entre en los 15, ¿cómo se dice? En las 15 numerales que marca la ley de instituciones de seguros y de fianzas, se mete en un cajoncito que se llama misceláneos. O sea, es como una tiendita, una miscelánea. Hay de chile, de dulce, de manteca, hay pan, venden agua. O sea, es la tiendita de la esquina, es una miscelánea. Quiere decir que hay ahí una mezcla de una gran cantidad de productos que son de uso diario de los seres humanos. Lo mismo en seguros. Hay la tiendita de la esquina y la tiendita de la esquina se encuentra en los seguros misceláneos que forman parte del seguro de diversos riesgos. Nada más dicen diversos porque así lo marca la ley. Aquí está. Pero ¿qué falta poner? Riesgos. El seguro de diversos riesgos. Es muy interesante, es muy técnico, ustedes lo van a ver. Y entonces, empezando, aquí tenemos los seguros misceláneos. Entonces, hay una cantidad de seguros que van a encontrar en la tiendita de la esquina, en la tiendita de seguros de la esquina. Hay, por ejemplo,
la cobertura del seguro de anuncios luminosos. ¿Han visto ustedes que en las calles arriba hay anuncios que en la noche se iluminan y están haciendo propaganda o avisan o dan noticias? Pues puede producir daños, puede ese anuncio luminoso, es una propiedad, es una cosa, es un patrimonio de alguien, de un tercero que puede sufrir daños. Daños, pues puede caerse, puede tener un cortocircuito, ¿qué más puede? Que alguna persona malintencionada le tire de piedras, o desde la azotea, ¿no? Se meten algunos jóvenes con resorteras, con piedras, o sea, hacen daño. Y hay anuncios luminosos que cuestan su dinerito, no necesariamente son de 10,000 pesos, de 15,000 pesos. Hay otros anuncios que están en las calles, sobre las paredes, utilizando ahora pues el avance tecnológico y los focos LED. Pero toda esa programación y todo eso que tienen y que ven en las paredes son anuncios luminosos y pueden sufrir daños. Por ejemplo, puede haber una carambola en la calle y se lleve de corbata un camión, un tortón, le pega un carrito y lo puede botar hasta la banqueta y estrellar los anuncios luminosos que están al lado de la pared de la banqueta. Pues son daños y ya hay una cobertura para ello. Otra cobertura, otro seguro. Cristales, por ejemplo, ahí en las casas se usa mucho poner sobre la mesa del comedor un vidrio de más de 6 milímetros. Es un vidrio grueso, cuesta dinero. Para una familia, un vidrio puede costar pues arriba de los 5,000, 6,000 pesos. Puede y cabe dentro del seguro de los contenidos de incendio. Pero pues está difícil que suceda eso, sino más bien que se caiga al hacer el aseo. Eso puede ser un ejemplo. Pero generalmente la mayor aplicación de cristales son los cristales de los edificios altos, todos aquellos que rebasan los 15 pisos, 20 pisos. ¿Por qué? Por la fuerza del aire. Entonces se ponen cristales muy resistentes. Por eso es que ustedes ven en las películas que toman una silla y la avientan sobre el vidrio y no se rompe, porque tiene un grosor fuerte. Entonces es otro tipo de seguros. ¿Dónde lo pones? Si se quema, pues ya sé que hay un incendio y el incendio se va a quemar, se va a caer el techo, lo va a romper. Bueno, en daños y contenidos, pues puede ser, pero pueden pasar otras cosas que nada tienen que ver con ninguno de los seguros que existen, y como no hay dónde meterlo, lo mandan a la miscelánea de los seguros, que es el seguro de cristales. Objetos personales, ¿dónde los metes? Me pueden robar, se me puede olvidar. Por ejemplo, tienen anillos a veces de oro o con un diamante y y van a lavarse las manos y se quitan, ¿no? A veces hay personas que se quitan y lo ponen y se lavan con jabón y, oigan, o sea, objeto personal, mi cartera, ¿no?
pues no sé dónde la dejé, o no sé si me la robaron, me asaltaron, ¿no? O sea, van ustedes en el metro y hasta los violan y no se dan cuenta. Es otra seguro, otro producto que está en la miscelánea, la tiendita de los seguros de la esquina. Robo a casa, habitación. Pueden entrarse y te pueden robar pues las teles, el dinero, las alhajas, las joyas. Entonces, la cobertura de robo, el seguro de robo cae dentro del seguro de diversos riesgos. Aquí están los seguros de diversos riesgos. Ya hablamos de anuncios luminosos, de cristales, de objetos personales, de robos en casa, habitación, robo de mercancías, ¿en dónde? En todos ¿cómo se llama? Robo hormiga, por ejemplo, en los supermercados, o robo hormiga quizá en los centros comerciales. Pero aquí lo más importante, pues son los trailers, el robo de mercancía de los trailers. ¿Y dónde los tenemos metidos? En el seguro de autos y camiones. O sea, cristales en los automóviles se toma y se mete en otro paquete que es colisiones y vuelcos, cristales, ¿no? Incendio, rayo, todo lo que vieron en la cadena de aquellos seguros que se han tomado para formar la póliza paquete de automóviles, porque el daño real al automóvil solamente es la carrocería, el casco, la colisión y vuelco. Entonces, robo de mercancías. También hay el robo de dinero y valores. Es importante, pues, conocerlo. Los bancos transportan dineros y valores. Entonces, hay que estar, pues, metidos en esa posibilidad. No porque vayan custodiados, no porque estén blindados. Los rateros se especializan en esa situación. Asistencia en el hogar. Te dicen, usted puede tener que una falla en la instalación de gas, en la instalación del agua, se le pueden olvidar las llaves y no puede entrar a su casa. Pues ya menos si nosotros le mandamos rápidamente a alguien que le resuelva su problema. Se llama asistencia en el hogar. Azar o premios. Por ejemplo, que hay un premio de un automóvil de un último modelo, ¿no? Y entonces, pues pueden robarse ese carro. O la otra cosa, esta es una experiencia que tuve yo cuando trabajaba en Interamericana. Asegurábamos hoyo en uno. Hoyo en uno quiere decir que en el golf hay la costumbre de que si de un solo trancazo, ¿no? De un golpe, la pelotita sale desde el inicio y va volando y cae en el hoyo. Por eso se llama hoyo en uno. En un golpe logras que la pelotita entre al hoyo. Cuando tú haces eso, existe la tradición, que es casi ley, de que invitas al bar a todos los que estén conscientes y presentes de ese evento. Oigan, no todos van a pedir Coca-Cola. Van a pedir en un club de golf
pues vinos de un costo bastante elevado y tú tienes que pagarla. Entonces se compra un seguro de hoyo en uno. Otro, teníamos la costumbre de que si se hacía el hoyo en uno, algunas empresas regalaban un automóvil, independientemente de la costumbre que ellos tienen. Entonces decían algunas empresas, oye, Interamericana, si hay un hoyo en uno como publicidad, yo quiero dar un automóvil nuevo. Ese es rarísimo, ¿me explico? Por eso la costumbre de que vayan a beberse y emborracharse, pues todos los que están presentes, porque es rarísimo. Y cuando se daba el automóvil, pues de repente un hoyo en uno, y un hoyo en uno, y hoyo en uno, chingado, pues no puede ser, algo está pasando. Entonces, buscamos a alguien que supiera de eso y dice, no, está mal, están haciendo trampa. Oye, ¿qué nos aconsejas que hagamos? Pues vamos a poner una edecán en cada hoyo. Son 9 hoyos y en total 18. Entonces tú contratabas 9 personas, 9 edecanes. ¿Y qué creen que pasó? Pues ya no hubo hoyos en uno, porque estaba ahí vigilando la mujer y al ver que había ya vigilancia, pues luego ya dejaron de hacer trampas y ya no hubo hoyo en uno. El hoyo en uno es casi imposible de hacerlo. Entonces, un ejemplo de un seguro cuando el costo es muy elevado o se da, ni modo, ¿no? Hay otro de filmación. Filmación, por ejemplo, las novelas, las películas, las telenovelas, son semanas, son traslados, son una gran cantidad de personas. No sé si han visto cuando graban alguna novela en la calle, en una casa particular, fácilmente se ven 6, 7 trailers, ¿no? De cableado, de reflectores, de vestuario, de muchas cosas. Entonces, hay mucho gasto. Entonces, si se interrumpe una filmación, pues les va a costar mucho dinero. Entonces dicen, oye, yo voy a hacer una filmación, el estimado son tantas semanas o tantos, la medida días, semanas o meses, y el costo de todo el proyecto estimamos que sea de tanto. Y por semana o por día o por mes, este es nuestro proyecto de gastos. Se vende el seguro. Si hay algún problema, una terminación, ahí se pone en la póliza qué es lo que tú quieres proteger en caso de filmación. Otra experiencia, había una compañía de seguros en México que quebró. Eso es raro, es raro. La compañía se llamaba Reliance México. Reliance México. Sus oficinas principales estaban en Paseo de las Palmas, ¿no? Paseo de las Palmas baja de por allá, desde, ¿cómo se dice? Desde Reforma, baja hasta el periférico Manuel Ávila Camacho. Y esa compañía tronó porque no manejaron adecuadamente sus planes de reaseguro.
El reaseguro sirve para discriminar el riesgo. Si tú tienes excedentes a tu pleno de retención, lo primero que te dicen los principios del seguro, repártelo, deshazte de él, ¿no? ¿Y qué pasó con esta compañía? No repartió. ¿Por qué no repartió? Porque Reliance Estados Unidos, yo les llamo mamá nodriza, los dueños extranjeros, mamá nodriza le dijo, no repartas el reaseguro, mándame a mí todos tus excedentes. O sea, se empachó. Ella tomaba todo el dinero de sus filiales. ¿Y qué le sucedió? Que tuvo un problema de un siniestro de filmación con una película de Schwarzenegger. Juicio Final, creo que se llamaba. Es donde hay terrorismo. Y coincidió con que esa película debería estrenarse por septiembre, cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas. Entonces, ¿qué le pasó a esa película? Que el plan de estreno que tenían de esa película iban a entrar millones y millones de dólares que tenían estimado, pues los gringos no la fueron a ver porque acababan de tener el problema del terrorismo de las Torres Gemelas y pues no quisieron ver más terrorismo. Entonces, ¿qué pasó? Pues tenían el seguro que estaba garantizando el ingreso de esa película y al no verla, no tuvieron el ingreso de los millones y millones de dólares que esperaban y tronó la compañía Reliance Estados Unidos. Y entre las patas se llevó ¿a quién? A Reliance México. Oye, ¿y por qué? Primero, por su política de reaseguro. Era una, ¿cómo se dice? Avaricia, ¿no? Yo quiero todas las primas. Y el segundo, ¿cuál fue? De que Reliance México tuvo un siniestro en Cantarell. Cantarell es un pozo petrolero que está sobre el mar. Era una plataforma petrolera que se rompió la conexión de una de las mangueras donde entraba el petróleo de la plataforma a tierra y de tierra se distribuía. Entonces los daños fueron enormes. Y como todos los excedentes de Reliance México los recibía la otra Reliance, pues le fue mal. Coincidieron el siniestro grande de una filmación y un siniestro grande de una filial, Reliance México, y que tenía que pagar. Entonces, pagó por un lado el tema de la película, pero no le alcanzó el dinero para pagar el siniestro de una filial de la plataforma petrolera y tronó. Y en la tronada se llevó a Reliance México. Oye, Peña, ¿y tú por qué supiste eso? Porque yo era el auditor actuarial externo de Reliance México. Y yo estaba obligado, dentro de la responsabilidad civil profesional, de ser auditor externo actuarial, de avisar a las autoridades de cualquier noticia que yo supiera de algún problema que podía tener Reliance México.
Y estaba yo muy tranquilo viendo la televisión y de repente oigo la noticia de Estados Unidos. Pues de volada, toqué la puerta en la Comisión Nacional de Seguros y dije, oiga, me acabo de enterar de una bronca. Y ya después ya ellos empezaron, hicieron reuniones y todo, y tronó ese asegurado. Obvio que los asegurados no sufren ningún menoscabo, porque los asegurados se trasladan a otras aseguradoras y ellos siguen teniendo su seguro con las mismas características, con las mismas primas, con lo mismo. Pero sí tronó la compañía porque aseguró con mamá nodriza que tuvo que pagar el siniestro de la filmación de Juicio Final de Schwarzenegger, ¿no? Y no tuvo dinero para pagar a lo de México. Pues interrupción fílmica, puede ser una telenovela, puede ser una película. Entonces, hay un proyecto, hay un presupuesto y al haber una interrupción fílmica se va a pagar no la totalidad, sino ahí se conviene. Me pagas lo que yo he gastado. Lo que todavía no gasto, no hay problema. Ese es un aspecto. Me pagas todo el proyecto. Sucede en el primer capítulo o en el último. Tú ya sabes si lo tomas o lo dejas. O sea, es un contrato. Tú lo tienes que diseñar, cuál es tu alcance de acuerdo con lo que tú conoces que existe dentro de los fundamentos del seguro mundial. Tú te enteras de todo y lo vas construyendo, lo vas haciendo. Otro ejemplo de interrupción fílmica o también pérdida o destrucción del carrete madre, del carrete máster. A veces se perdió, se perdió. ¿Y cómo? Pues se perdió. Entonces tú tienes que tener la seguridad que realmente se haya perdido. Había unas camisas, no me acuerdo ahorita cómo se llamaban, que era un actor de Estados Unidos, que era en aquel entonces muy de mucho postín, era bastante guapo y hacía la producción de unos comerciales sobre esas camisas de hombre. Y se aseguró si había una interrupción fílmica, si se quemaba el máster, si se perdía el máster. Entonces, hay diferentes tipos de seguros para determinados riesgos que no pueden ser incluidos en los 15 que están señalados en la ley de instituciones de seguros y de fianzas y que nosotros metemos. Caray, ya se pasó. Entonces ahí nos quedamos. Vamos a ver obras de arte y títulos de propiedad. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Entonces voy a parar ya.